real, es decir, que aparenten ser otras cosas que tengo delante de mí. Bueno, eso sería fabuloso. Eso no está tan lejos, de hecho ya se está haciendo. Alguno de los compañeros nos lo ha demostrado con esta misma tecnología dentro de casas, dentro incluso de baños o de la realidad que tenemos en el exterior. Mi charla, mi ponencia, para los minutos que me quedan, va a versar sobre 2 puntos. El primero es sobre cómo reutilizar contenidos de terceros para nuestros propios proyectos de realidad virtual. Y lo segundo es cómo tratar los datos de nuestros usuarios en caso de que queramos hacer uso de ellos. Así que empezaremos con el primero. Bien, bueno, es esto, es un if this then that. Es si haces esto, te va a pasar aquello, así que ten cuidado. Mejor contrata un abogado. Muchas gracias. Bien, bueno, este soy yo, tal. Estos son los 2 contenidos que vamos a ver. Contenido, usar gratis, contenido de terceros, y la segunda parte son vías para tratar los datos de los usuarios. Vale, pues venga, vamos a empezar con el primero. Ejemplos prácticos de momentos en los que vamos a necesitar utilizar contenido que no hemos creado nosotros. Pues, por ejemplo, con reutilización de software, que puede tener una licencia privativa o una licencia de software libre, con las muchas tipologías que hay con licencias Apache, la GNU-GPL, la V2, la V3 o la MIT, etcétera, etcétera. Bueno. En segundo lugar, fotogrametría. Ya hemos hablado de esto, así que no hay que incidir en ello, pero sí que vamos a analizar qué es lo que dice la ley en concreto sobre cómo se debe utilizar la fotogrametría en realidad virtual. Hay un Real Decreto de 1996 que ya hablaba de esto, así que vamos a tratar de entenderlo. Lo tercero, textos, vídeos, imágenes, música, fotos en general, pues este tipo de contenidos vamos a tener que incluirlo de alguna forma dentro de nuestras soluciones. ¿Y qué dice la ley? Bueno, pues esta ley de la que os hablo de 1996 en realidad es la ley de propiedad intelectual, pero que se ha ido reformando a lo largo de estos años. Lo que nos dice es que, en relación con todas las obras en general, que los creadores, las personas que creamos un dibujo, que hacemos una foto, que hacemos un vídeo, somos los propietarios y la ley nos permite licenciar y liberar todos los derechos. Así que los derechos de propiedad intelectual sobre cualquier cosa no son libres, sino que son del creador y éste los puede liberar. Con las grabaciones, meras grabaciones, simples fotografías, ocurre otra cosa. En relación con todas las obras que he dicho antes, música, vídeo, textos, vídeos que hay en YouTube, todo esto es toda la vida del autor como protección más 70 años. Y si es una empresa la que lo saca a la luz, 70 años desde que lo saca a la luz, desde que lo divulga. Pero con las grabaciones, con las meras fotografías, ocurre otra cosa. Con las meras fotografías, las simples, son solamente 25 años de protección. Y con las grabaciones, 50. Y con las bases de datos, bueno, las bases de datos tienen una protección de solamente 15 años. Y con los programas de ordenador, bueno, pues ahí ya volvemos a los 70 años. Es una amalgama de derechos impresionante y por eso, para no liarla, bueno, pues habría que al menos leer las condiciones, ver qué se puede hacer y qué no. El ejemplo más práctico y más sencillo para saber hasta dónde se puede llegar con algo es simplemente bajar a pie al suelo, a la calle, y decir a la gente, ¿tú tienes WhatsApp? Y la gente te dice, sí, claro, yo tengo WhatsApp. ¿Y te has leído las condiciones? ¿Sabes? Lo típico de he leído y acepto las condiciones. Nadie se las ha leído. Supongo que alguno de vosotros de aquí sí. ¿Sabéis que está prohibido utilizar WhatsApp para fines comerciales o profesionales? Y sin embargo hay muchas tiendas que lo están utilizando y son cuentas en WhatsApp que se están cerrando en cuanto WhatsApp tiene conocimiento de que esto está sucediendo. Bueno, pues esas son licencias de uso. En realidad, todo esto se resume en estos siguientes 6 puntos. Lo primero es que todo lo que está en Internet, los diseños que otras personas han hecho, las fotogrametrías que, por ejemplo, Google ha realizado con sus aviones volando por arriba, no son gratis. Casi no hay nada gratis en la red. El hecho de que algo se encuentre en Google Imágenes no significa que se pueda utilizar. Significa que está ahí para que puedas ir al titular de derechos a pedirle permiso. Lo segundo, la ley permite al creador de contenidos liberar los contenidos, liberarlos completamente y no pedir nada a cambio, que sean totalmente gratis. Pero es un derecho que se le otorga al creador.
no se le otorga al resto de la población de todo lo que veas lo puedes utilizar, sino al creador. Lo tercero, las fotos, los textos, los vídeos, etcétera, tanto si llevan esa fe de copyright como si no la llevan, es igual. Tanto si la lleva como si no la lleva, significa que todos los derechos están reservados, todos los derechos. Esto es lo típico de, pero es que no ponía nada. Si no ponía nada es que todo está reservado. Y si ponía fe, es que todo está reservado. Ahora bien, si lo quieres utilizar, pide permiso. El permiso para poder utilizar algo os lo tienen que dar de forma expresa y además, según esta ley de propiedad intelectual, por escrito. Bien, ¿y qué pasa si incumplimos? Si incumplimos estos principios, estas obligaciones, nos pueden ocurrir tres cosas. La primera es que ese desarrollo que hemos hecho con un software ajeno, con una foto ajena, con algo que no es nuestro, nos pueden pedir que cesemos en su uso, que paremos, que no lo volvamos a utilizar y que lo saquemos del mercado. Así que hay que tener un poco de cuidado con esto. Lo segundo, nos pueden pedir una indemnización económica. Y lo tercero, si estamos explotándolo comercialmente en contra de la voluntad de su creador o del que tiene los derechos y en su perjuicio, se aplicaría un artículo del Código Penal, que es el 270, con penas de cárcel privativas de libertad hasta 4 años. Y diréis, pues esto no se impone. Sí se impone. No habitualmente, pero el tema de que sea considerado delito es muy poco habitual, pero se impone en determinadas ocasiones. Lo más normal es que pidan la retirada del producto del mercado y una indemnización por el uso ilícito o indebido de las obras ajenas. Bien, y en relación con protección de datos, bueno, pues ahora lo que vamos a ver es en qué momentos se pueden captar datos de los usuarios. Pues, por ejemplo, si a través de estos elementos que os pongo en la pantalla, la empresa que ponga a disposición del público la solución de realidad virtual quiere saber qué está sintiendo, cómo está reaccionando el usuario, cómo se está moviendo. Pues, por ejemplo, con el One Table of One, lo que se podría hacer es analizar el movimiento de las manos, la velocidad de movimiento de las manos, cómo mueve los dedos, prácticamente todo. La plataforma Virtuix te permite lo que ya han comentado otros compañeros de correr con las gafas puestas en una plataforma para no estamparte contra la pared, como habréis visto en algunos vídeos de YouTube, sino para mantenerte y para poder disfrutar de la experiencia. Las gafas FOVE lo que hacen es, supongo que también las conocéis, es analizar hacia dónde está mirando tu ojo sin mover la cabeza para permitirte enfocar mejor lo que ves en un lado, lo que ves en el otro. Así que se puede analizar todo este movimiento ocular del ser humano para saber qué tipo de personas mueven más rápido los ojos, cuáles lo mueven menos, para poder incluso identificar al usuario a través del iris. En el caso de la diadema Tan-Li o Tan-Le, bueno, pues aquí lo que tenemos es la posibilidad de obtener información sobre los impulsos cerebrales de las personas para que un individuo jugando a un juego en el que hay zombies, por ejemplo, si parece que no está muy estresado, porque este tipo de tecnología, la diadema, lo muestra, lo que hace el juego es meterle más zombies para que se estrese. Bueno, pues aquí se podría medir incluso la capacidad de una persona de aguantar estrés y saber cómo maneja el usuario este tipo de tecnología. La diadema Tan-Li también se está utilizando para que la persona piense que un helicóptero se tiene que mover y el helicóptero virtual se mueva, se eleve o vaya hacia determinados puntos. El traje, por ejemplo, el Tesla Suit, pues lo que permite es identificar cuáles son los movimientos internos de la persona en relación con los músculos y además te permite sentir disparos o sentir vibraciones en el propio cuerpo, en los brazos o en las piernas. Y el centro de ocio Devoid, que no es el único, de hecho me parece que hay uno que lo tengo aquí, que de hecho vosotros también tenéis el panfleto, que es el Zero Latency. Bueno, yo probablemente vaya, a mí estas cosas me llaman mucho la atención. Así que aquí tenemos un centro en el que te pones las gafas y te acercas a una pared, la tocas, y en realidad lo que estás tocando es la propia pared, pero tú te crees que estás tocando una pantalla táctil. Bueno, pues este tipo de tecnología hacen que se puedan analizar una cantidad de datos de las personas ingente. Y hay una ley específica, en realidad es un reglamento europeo, que trata este tipo de temas sobre protección de datos en relación con la realidad virtual. Y esa norma es el Reglamento General de Protección de Datos, que ya está en vigor.
Y lo que dice es que los datos biométricos, el tratar datos biométricos está prohibido, tal cual. En el artículo 9 de esta norma se indica tratar datos biométricos a través de sistemas de realidad virtual está prohibido, a menos que se tenga consentimiento explícito de la persona. Hay que pedirle permiso y que esta persona diga, vale, acepto que extraigáis datos sobre mi persona, sobre mi individuo, mi cuerpo, y que los tratéis para los fines que convengamos. Los límites. Bueno, pues la norma dice que cada Estado de la Unión Europea puede imponer sus propios límites, con lo cual, si se quiere establecer un sistema de realidad virtual para toda Europa, habrá que estar pendiente a lo que en cada Estado de la Unión Europea se permite y o se prohíbe. En realidad, por ahora, prácticamente en todos los Estados de la Unión Europea se establece esta norma. Está prohibido a menos que haya consentimiento, pero cada Estado va a poder sacar sus propias normas. Si fuese una empresa extranjera, una de Estados Unidos o de Canadá o de Israel, la que quiere prestar este servicio en Europa, va a tener que establecer un responsable legal en Europa, de tal manera que se le va a hacer responsable a esa empresa de todo lo que suceda en relación con protección de datos. Y por último, si el tratamiento se va a realizar a gran escala de estos datos de tipo biométrico, va a ser necesario establecer un DPO. Un DPO es una persona, es un encargado de protección de datos, se llama delegado de protección de datos. Es un ser humano identificado diciendo yo soy el que me hago responsable personal de todo lo que está sucediendo con los datos de los usuarios. Y se va a tener que hacer una evaluación de impacto para saber cómo de grave puede ser una intrusión, una brecha de seguridad que ponga a disposición del público o de los hackers malos este tipo de datos o de información. En resumen, podemos sacar estos 6 puntos y con esto ya terminaríamos. El primero es que la cara, los ojos, el color del pelo, el hecho de que algunas personas de aquí tengáis bufanda y otras no, o los dibujos que aparecen en la camiseta, todo esto, si nos permite identificar a una persona física concreta, son datos de carácter personal, cada uno de ellos por separado y todos ellos en conjunto, todos lo son. Pero los datos biométricos, los que permiten el análisis de todo lo que hemos dicho, de las ondas cerebrales, o de los impulsos nerviosos, o de el movimiento simplemente del brazo, la cantidad de gestos que una persona haga, todos estos son datos que se consideran de carácter especial. Que se consideren de carácter especial significa que está prohibido su uso, salvo que haya autorización por parte del afectado, de la persona cuyos datos queréis tratar. En cuarto lugar, los permisos tienen que ser explícitos. La norma no habla de que tengan que ser por escrito. Explícito significa que sepáis que esa persona os lo ha autorizado y que esa persona que os lo ha autorizado sepa qué es lo que está autorizando, quiénes sois, para qué lo vais a utilizar, durante cuánto tiempo, etc. En quinto lugar, el tratamiento que hemos indicado de los datos que extraemos de los usuarios a través del casco, a través de los trajes o a través incluso de la propia plataforma sobre el peso de la persona, la velocidad con la que se mueve, todos estos datos se tienen que tratar en empresas o en instituciones siempre y cuando se tenga un DPO, que es un delegado de protección de datos, que es una persona que sabe bastante de derecho, que lo puede demostrar, y de protección de datos, siempre y cuando se haya hecho una evaluación de impacto diciendo, vale, si sufre una brecha de seguridad, ¿cuáles son las medidas que voy a implantar o qué va a pasar? Y, por supuesto, que se hayan implementado medidas de seguridad. Medidas de seguridad que van a ser diferentes en función de cada empresa. Lo habitual es que haya cifrado. Si hay cifrado y se sufre una brecha de seguridad, no hay que comunicar al público el hecho de que mi empresa o la empresa que sea ha sufrido una brecha. Pero si no hay cifrado, si mi empresa no está cifrando estos datos y sufre una brecha de seguridad y no tengo la seguridad, pero creo que los datos personales han sido vulnerados, estoy obligado a hacer 2 cosas. A decírselo a la Agencia Española de Protección de Datos con todo los detalle y a hacer una comunicación pública en un medio de comunicación social sobre que mi empresa ha sufrido una brecha de seguridad y sobre que los datos personales de mis usuarios han podido ser vulnerados. Bueno, pues para evitar esto, o bien te puedes comunicar con todos los usuarios cuyos datos puede ser que se hayan vulnerado, o bien mantén todo cifrado en tu propia empresa. Y ya por último, ¿qué pasa si incumplo toda esta normativa? Bueno, pues lo que nos dice el reglamento, y con esto terminaríamos, es que si se incumple, se puede llegar a una multa, que son además acumulativas, no te ponen una y ya está, sino que se acumulan, de hasta 20 millones
de euros, seas español o extranjero, da igual, hasta 20 millones de euros o hasta el 4% de la facturación, no del beneficio, de la facturación global del año financiero anterior. Y son acumulativas. Imaginaos que esta sanción se le impone a... ¿Quién está haciendo temas de realidad virtual? Sony, por ejemplo. Se le impone una del 4% sobre su facturación global anual y otra unos meses después. Vamos, vamos a estar aquí en Europa, pero bastante a gustillo con su dinero. Bueno, pues estos son los temas que hay que tener en cuenta cuando se está desarrollando realidad virtual, cuando se están desarrollando este tipo de soluciones y cuando eres usuario de las mismas, para que sepáis cuáles son los derechos que tenéis y cuáles son las obligaciones que también van a pesar sobre nosotros. Pues muchas gracias. Cualquier duda que tengáis, pues igual Pablo va a estar por aquí, ¿no? Le podéis consultar porque esto es un tema que, joder, siempre queda ahí un poco en el aire, ¿no? Y legalmente como... Sí, efectivamente. Y es bastante interesante y hay que estar precavido. Gracias, Pablo.